Y volvemos otra vez a ver aquí. Listo, ahí va. A ver, creo que ya estoy presentando, sí, ya estamos grabando. Muy bien, entonces vamos a continuar por acá, que esto se va a poner bueno esta parte. Bueno, ya estamos discutiendo pues lo que son los fluidos no newtonianos y vimos pues que hay dos clasificaciones grandes, que son los que son independientes del tiempo y los que son dependientes del tiempo. Vamos a ver con con este como mapa conceptual una generalización de todo lo que hemos visto hasta este momento pues respecto a la reología. Miren que por dos ramas bien separadas está lo que son los fluidos y por otro lado están los sólidos. Fluidos y sólidos. Pero por aquí, en el intermedio, están un tipo de materiales que exhiben características que son similares tanto a los fluidos como a los sólidos. Y esos son los que ahorita hablábamos, que Carlos preguntó que, por ejemplo, la harina de pizza que era. Y resulta que hay algunos tipos de materiales que exhiben características de líquidos y a la vez de sólidos. Y es una cosa pues bien particular y son bien extraños y pues eso los vamos a llamar como materiales que son viscoelásticos. Miren que la palabra viscoelástico es una composición de viscoso y elástico, ¿cierto? Son materiales que exhiben un comportamiento viscoso y elástico a la vez, pues dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, acá en la parte de los fluidos, miren que ahí están los independientes del tiempo, están los no newtonianos, que son entonces mmm, dependientes del tiempo e independientes del tiempo. Y aquí pues se da una clasificación general de los mismos. Y en el caso de los sólidos, pues que no va a ser mucho el interés que vamos a tener en ellos en este curso, pues pueden ser sólidos de Hooke, que son los sólidos ideales, y pues hay sólidos que son eh, no ideales, o sea, que son sólidos que no son de Hooke, y pues van a exhibir un comportamiento que se aleja de esa idealidad, es decir, que no son elásticos. Entonces, aquí esta clasificación o este mapa que tenemos aquí, pues nos muestra a grandes rasgos cómo es la clasificación de los diferentes materiales respecto de la reología, ¿cierto? Tanto lo que son líquidos como sólidos. Pero este que está aquí, que es los materiales viscoelásticos, nos sigue generando como cierta curiosidad. Entonces vamos a continuación en la siguiente diapositiva, hay un video de YouTube que vamos a ver esos materiales viscoelásticos qué características exhiben. Y lo vamos a ver pues con algo muy práctico, pues que es un video, ¿cierto? Mm, vamos a ver este, por ejemplo. Este, creo que, bueno, no, a ver si no. No. La publicidad que no falta. Another method of understanding a polymer's behavior is... Entonces, aquí lo van a tratar de explicar con un sistema modelo. Ustedes están viendo mi pantalla que es un video de YouTube, ¿cierto? ¿O Sí, no la ven? Sí, bien. Entonces, aquí, esta parte de lo que sería el resorte hace las veces del comportamiento elástico del material. Y esto que es como una especie de cilindro con fluido, haría la parte o el comportamiento viscoso de ese material. Por eso los materiales son viscoelásticos, ¿cierto? Porque tienen un comportamiento viscoso que viene representado de forma teórica por, por un cilindro lleno de fluido y la parte elástica pues con un resorte, ¿cierto? Esto es un modelo simplemente
para tratar de ilustrar cómo se comportan. Y después pues los vamos a ver en acción. Is the spring and dashpot model. The spring represents the elastic behavior of the polymer. The elastic portion of the model acts as a metal and has fully recoverable strain. Entonces, el comportamiento elástico es bien característico porque cuando yo le pongo una fuerza, pues el resorte se va a estirar, pero una vez yo la retire, el resorte va a recuperar su tamaño original. Mientras The que dashpot en este represents the caso, viscous behavior of pues the cuando yo le polymer. aplico una fuerza, él se deforma, pero una vez se deforma, si yo retiro la fuerza, él ya no es capaz de recuperar su posición original. Entonces ahí está la diferencia entre los dos. Este le pongo la fuerza y se estira, pero se la quito y recupera su posición. Mientras que este cilindro con fluido no. Yo le aplico la fuerza, él se estira, pero una vez está estirado se queda ahí. Así yo le quite la fuerza. Portion of the model and has unrecoverable strain. One way to understand the spring and dashpot model is by examining. Entonces miren aquí esta gráfica. El eje X es el tiempo y el eje Y es la deformación. Y luego los van a poner a ver cómo es el comportamiento de uno y del The otro. behavior of the system with a suspended load. A graph of deformation and time helps you understand the mechanics of the system. The first component of the model is a spring. When a weight is added to the spring, an immediate deformation is observed. Miren lo que ocurre en el caso, pues la deformación de un resorte. Cuando yo le aplico un peso, en este caso pues una fuerza que se representa con una masa, él se deforma automáticamente. Miren que la pendiente de esta curva es muy grande, en realidad pues aquí se podría decir que es infinita. Él sube rápidamente y se mantiene en esa posición mientras el peso esté. Pero una vez le retiro el peso, vuelve a la posición original. When the weight is removed, all of the elastic deformation is recovered. The second portion of the model involves a spring and dashpot in parallel. Aquí lo que hacen es unir estos dos componentes con una barrita aquí, entonces quedarían en paralelo. Vamos a ver cómo se comportan los dos cuando están unidos. The spring portion of the system cannot immediately deform because the viscous component slows it down. Therefore, the deformation takes place over a period of time. Miren que aquí en este caso, como ya está acoplado a este cilindro que tiene un fluido, ya la pendiente no es instantánea. Ya él no sube directamente aquí, se mantiene y luego baja rápidamente, porque el comportamiento viscoso tiende a retrasar el movimiento, tanto de elongación como de contracción, ¿cierto? El resorte va a tratar de ir rápidamente a la posición, pero este le va a poner resistencia, entonces lo que vamos a presenciar es una curva suave hacia arriba. Y lo mismo aquí, una curva suave hacia abajo. Esta suavización de la subida y de la bajada es correspondiente al comportamiento viscoso de ese material. From the system, the deformation recovery of the spring is slowed by the dashpot. The third component of the model is the dashpot. The dashpot flows while the weight is applied to the system. When the weight is removed from the system, none of the Miren, en este caso, cuando uno tiene un pistón con fluido solo, pues él se deforma lentamente, pero cuando uno quita la fuerza, él ya no es capaz de recuperarse. Simplemente se queda en la posición abajo, así se le haya quitado el objeto que producía pues el peso para que él se deformara. viscous component is recovered. Entonces es lo que pasa con los fluidos. To fully understand the model, the three components must be Entonces miren aquí, esto ya se empieza pues como a volver un poquito más complejo, pero entendiendo el comportamiento de cada uno de los componentes por separado, pues podemos entender qué va a pasar cuando pongamos un peso aquí en esta parte a hacer pues como que jale hacia abajo. Vamos a ver qué va a pasar. superimposed. When the weight is applied, the system undergoes an immediate deformation due to the spring component. Una The deformación second instantánea. component, with the spring and dashpot Ahí in parallel, hay una produces deformación a que es deformation over time. lenta y debido al último componente que es el de abajo, que es una deformación permanente,
This results in a model of the behavior of the loaded system over time. Entonces, miren, ahí están superpuestos los tres efectos. El primero y abajo, el rectángulo naranja, es el del resorte. Entonces, es instantáneo y se recupera instantáneamente. Luego, los dos en paralelo, el resorte y este cilindro pues con líquido, que es un pistón, tiene un efecto lento. Y aquí, este último sería el del pistón que está solo. Y vamos a ver cómo se comporta una vez se le quita el peso, a ver cómo se recupera acá. When the load is removed, the initial deformation of the spring is recovered. Then the deformation of the spring and dashpot is recovered over time. Miren que él arranca en cero aquí, se deforma hasta este punto y luego se recupera, pero no se recupera completamente, porque hay una parte que es el último cilindro que está abajo. Esa deformación ya no es recuperable, es una deformación permanente. Y esto mismo le va a pasar a ciertos materiales, por ejemplo, las masas que son hechas de harina. Enseguida vamos a ver unos gráficos que nos van a permitir ilustrar eso un poquito mejor. The deformation of the dashpot is never recovered. The result is a permanent deformation of the system. Esas gráficas, eso que vimos ahí de forma esquemática, con resortes y con cilindros con fluido, eso era esquemático pues para ayudarnos a entender cómo es el comportamiento de un fluido viscoelástico. ¿Y por qué eso de fluido viscoelástico? ¿Cierto? Es porque el material exhibe cierto comportamiento elástico y en otra parte exhibe un comportamiento viscoso. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, para las harinas hay un análisis que se llama un farinograma. No tiene nada que ver con la cantante, sino que tiene que ver con el término, algo de fari, tiene que ver con harinas, pues como en griego o en latín, no recuerdo bien el término. Entonces, miren, esto es un farinograma. Estos farinogramas se les hace a las harinas, por ejemplo, las harinas de trigo, para determinar para qué son aptas. No todas las harinas son aptas para hacer todo. Por ejemplo, hay unas harinas que tienen más gluten y esas harinas son más aptas para hacer, por ejemplo, pasta. Y unas harinas que tengan, digamos, un poquito menos de gluten, que las llaman harinas más blandas, son aptas más para hacer pan o productos que sean esponjosos o flexibles. Entonces, con un análisis como esto, que se aplica sobre una harina humectada, ¿cierto? Hay que ponerle agua, hacer una masa, y se lleva un equipo y ese equipo hace un análisis. Miren que es un análisis parecido, esta curva queda parecida a la que vimos en el video. Entonces lo que hace es unas deformaciones y en la medida en que ocurran ciertas deformaciones que sean permanentes o no permanentes, ya uno puede calcular esa harina si es muy dura o es muy flexible y qué aplicación le puedo dar. Si es, por ejemplo, para hacer, si es para hacer pasta, si es para hacer pan, si es para hacer galletas, si es para hacer, bueno, lo que yo necesite. Y esto puede ser también un parámetro de calidad a la hora de yo hacer recepción de una harina, si yo trabajo en una industria de panadería, ¿cierto? Entonces, las harinas, después de que yo les agrego agua y me forman el gluten, son por excelencia el ejemplo de un fluido viscoelástico. Y miren que eso tiene pues una aplicación. De esto ustedes van a hablar posiblemente en el curso de operaciones con sólidos o en el curso de transferencia de masa. Esto lo aprenden pues como a interpretar un poco mejor. Pero miren que toda esta información se relaciona entre sí y pues son cosas que nos van a ayudar finalmente a estandarizar nuestros procesos y mejorar la calidad. Pero vamos a ver un segundo video que está por aquí para que veamos algunos fluidos viscoelásticos en acción. Bueno, ahí otra vez la publicidad. A ver si esto tiene subtítulos aquí. Bueno,
ahí es una explicación general de qué es la viscosidad. It is normally denoted by the Greek letter mu. In other words, viscosity is how thick the fluid is or how runny it is. Miren, ahí hay dos fluidos. Lower viscosity, El fluido de la izquierda es agua y el fluido de la derecha es una solución de almidón con agua. fluid on the right. Visualized by the fact that the water flows more freely. Right. Miren que evidentemente ese fluido es más viscoso. Aunque en realidad ese fluido no sé si es harina con agua realmente, porque ahí lo mencionan es algo como oblek, pero creería uno que básicamente o así se comporta también la harina con el agua. Voy a adelantar un poquito por acá para que veamos en funcionamiento estos tipos de fluidos. In this case, we're using a shear thickening fluid. It's a fluid that has an inverse relationship between shearing force and shear rate. It means that as the force acting on the fluid increases, Ahí simplemente están describiendo pues como esas relaciones matemáticas en las que estamos nosotros discutiendo también ahorita que discutimos. Vea que sí es almidón de maíz. Miren en este caso, ahí van a dejar caer una llave dentro del fluido y ahí lo van a poner inicialmente en cámara rápida y después en cámara lenta para que observen sobre todo en esta parte de la derecha lo que ocurre con la llave cuando va muy rápido. Miren, vamos a dejarlo rodar y luego hacemos el análisis. En cámara lenta. Miren en la derecha y pongan aquí mucho cuidado en la parte de la derecha, cómo esa llave cuando va muy rápida, ella cae sobre ese fluido y rebota. Y una vez ya pierde algo de velocidad, ahí sí se sumerge. Pongan cuidado, verán. ¿Siguen que primero rebotó? Voy a volver un poquito aquí. Eso quiere decir que cuando yo le aplico una tasa de deformación muy rápida a ese fluido de la derecha, el fluido me exhibe una viscosidad muy alta. Una viscosidad tan alta que casi que se comporta como un sólido. Mientras que cuando la llave ya no va tan rápido, sino que se posa solo sobre la superficie, la tasa de deformación se hace más lenta y ya la viscosidad del fluido que se exhibe es muy bajita y entonces ya la llave sí puede sumergirse en ese fluido. Miren que en el caso del agua, la llave no rebota, eso va derecho hacia el fondo. Miren en este caso, esto es un fluido o es un sólido viscoelástico, ¿cierto? Es un material viscoelástico mejor, es el término. Miren cuando le pegan con la llave, vean, no se deforma, para nada. Para nada. Y eso que le están dando con una llave de esas de expansión. Y miren aquí en este caso, ¿sí ven? Se comporta como un sólido directamente. Un sólido elástico, ¿cierto? Y ven, qué curioso. Mientras que con el agua, pues, ahí el reguero es garantizado. Aquí van a hacer, por ejemplo, ya una comparación con una pistola de esas de balines. Miren que cuando la bala va muy rápido, lo que hace es destruir el material, como si fuera un sólido. Pero él se recupera cuando ya el esfuerzo cortante es más lento. Pero inicialmente es un sólido, si ve que lo despedaza. Si fuera un líquido newtoniano no se comportaría así. Miren en este caso. Ahí rompió el fondo. Porque la viscosidad es muy bajita y es constante, sin importar la tasa de deformación. Miren ahí en ese caso, se comporta como un sólido elástico, pero es un sólido. No dejó pasar la bala. Bueno, la bala no, el balín, ¿cierto? Que no es una bala, es una pistola de balines. Entonces miren que ahí tenemos pues ya un poquito de evidencia más visual de lo que son, en este caso, pues esos fluidos que son viscoelásticos. Eso mismo ocurre con una masa de pan.
no sé si ustedes han manipulado esas masas y ustedes le intentan golpear con el puño y eso le devuelve el puño a uno como si fuera un sólido muy elástico. Pero si ustedes la mueven suavemente, ella se deja moldear como si fuera un fluido. Y de ahí pues que esos fluidos o esos materiales viscoelásticos estén aquí, en la mitad de todo, aquí, porque exhiben comportamientos de sólido cuando el esfuerzo cortante es muy grande, es decir, cuando son un golpe rápido, pero cuando es un movimiento lento, se comportan como un fluido. Entonces, por eso la denominación de fluidos viscoelásticos. Miren que en este mundo pues, de la reología hay muchos materiales y hay muchos tipos de comportamiento. Aquí lo importante es nosotros eh, poder identificar y caracterizar esos materiales para poder saber cómo trabajar con ellos. ¿Cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora vamos a entrar a la parte de los modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos van a ser pues para los fluidos no newtonianos, independientes del tiempo, y nos van a ayudar a caracterizar esos fluidos para que posteriormente, más adelante en el curso, podamos utilizar esas ecuaciones para hacer cálculos que vamos a necesitar. El primer modelo, este que está aquí, se llama modelo de ley de potencia. Vamos a identificar las cosas importantes en este modelo. Este modelito que está acá, voy a señalar con este. Este primer término que tenemos a la izquierda es el esfuerzo cortante, tal cual de la ley de Newton. Miren que la ley de Newton, nosotros dijimos que tau era igual a viscosidad. De hecho, a estos subíndices no hay que prestarles pues mucha atención. Miren que este es este. Y este es este. Entonces tiene mucha similitud. Solo que en este caso, ya la viscosidad no está. Miren que hay dos parámetros. Tenemos un parámetro M y tenemos un parámetro N. Este modelo de ley de potencia nos permite ajustar dos tipos de fluidos y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos la variación de la velocidad respecto de Y, pongámosle, y aquí el esfuerzo. Entonces hay dos tipos de fluidos que se caracterizan con esta ecuación, que son los pseudoplásticos y están los dilatantes. Entonces, cuando yo vea un comportamiento reológico de este tipo, gráficamente, entonces yo de una voy a pensar que lo puedo ajustar con un modelo de ley de potencias. ¿Por qué? Porque este modelo, a través de, sobre todo de este parámetro, me le agrega curvatura, es decir, me le agrega esta curva o esta curva a ese modelo y me va a permitir pues ajustar los datos experimentales de una forma más adecuada. Eso es lo primero. Entonces, uno dice, bueno, pues este modelo pues me gustaría uno o el otro, ¿y cómo va a hacer para ajustarme los dos? Resulta que este valor que está aquí puede tomar valores mayores que 1 o puede tomar valores menores que 1. En el caso de que este parámetro n tenga valores menores que 1, vamos a estar hablando de un fluido pseudoplástico, y si toma valores mayores que 1, vamos a estar hablando de un fluido dilatante. Y ese va a ser un parámetro importantísimo para nosotros desde el punto de vista matemático para diferenciar si el fluido es pseudoplástico dilatante con este criterio.
Si es mayor que 1, es dilatante. Si es menor que 1, es pseudoplástico. Miren que el 1 no está incluido en ninguno de los dos intervalos, porque cuando n es igual a 1, esta ecuación se hace igual a esta. Con m Profe, menor a 1 es que menor a 1 es pseudoplástico. pseudoplástico. Listo. Pseudoplástico. Y mayor a 1 es dilatante. Y cuando es igual a 1, si aquí me da igual a 1, es porque lo que yo tengo graficado acá es una línea recta. Newtoniano. Sería newtoniano, ¿cierto? Cuando n es 1. Y m sería igual a la viscosidad. Entonces miren que esto es una modificación de la ley de Newton para poder introducir básicamente la curvatura de esos datos. Yo con un n diferente de 1, puede ser mayor o menor, pues logro una concavidad hacia arriba o hacia abajo. Y eso es lo que estamos pues evidenciando aquí con esta ecuación. Entonces, eso que les acabo de mencionar ahí, pues está en la diapositiva, ¿cierto? Pero quería pues mostrarles, ilustrarles aquí que este n es un parámetro importante y este m también. Entonces, cada uno de estos dos valores tiene nombre. Este es el índice de comportamiento al flujo, n, y m es el índice de consistencia. Esos dos nombres están en la diapositiva, van a aparecer pues más adelante. Pero miren que el nombre de este es muy acertado, porque es el índice de comportamiento al flujo, porque este es el que me dice qué comportamiento tiene, si pseudoplástico o en este caso dilatante. Entonces, esta ecuación, ley de potencia, la vamos a estar utilizando un montón más adelante. Por el momento es identificar pues cuáles son los parámetros que tenemos ahí y que esos parámetros los podemos obtener a partir de datos experimentales con una regresión. Hacemos una regresión y fácilmente en Excel los podemos obtener, ¿cierto? Esto no va a ser pues un problema para nosotros en ningún momento. Entonces miren, ahí está el resumen de lo que les había mencionado. Entonces, M, índice de consistencia, N, índice de comportamiento al flujo, y pues la condición, pseudoplástico si n es menor que 1 y dilatante si n es mayor que 1. Y en el caso de 1, newtoniano. Miren que el modelo en sí mismo no es complicado. Y de hecho, pues utilizarlo tampoco lo es, porque uno experimentalmente lo que tendría sería la variación de la velocidad respecto de y. Esto lo da el equipo. Este también tendría unos datos así. Luego, uno construye en Excel la gráfica, digamos que sea una gráfica como esta. ¿Sí? Aquí sería el esfuerzo, aquí sería la tasa de formación. Y yo a esto le puedo dar clic derecho, agregar línea de tendencia, y en Excel por la regresión yo puedo ajustar un modelo potencial y él me ajusta directamente cuánto vale M y cuánto vale N sin ninguna complicación, pues, ¿cierto? Si no, puedo utilizar también Solver, por ejemplo, para hallarlos. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. No sé, ustedes en el curso de métodos numéricos vieron el tema de regresión. Bueno, los que vieron métodos Eso numéricos. fue en álgebra vectorial. Vieron el tema de regresión también. Pero En regresión. casos vectoriales es eso. Sí, bien, bien. Eso se obtiene por regresión a datos experimentales. Pero ya el modelo no es lineal, sino que es un modelo potencial, ¿cierto? Pero llamarle de potencia porque es un modelo potencial. Más adelante vamos a dejar pues en el taller unos ejercicios para que se hagan esos ajustes. Ustedes lo intentan, si no les da, saben que pues que lo hacemos en clase. Lo del coeficiente de consistencia, porque en pascales por segundo a la n. Vamos a ver eso
Wanda, vamos a borrar esto aquí y lo miramos acá. Miren que las unidades de este esfuerzo son en Newton metro cuadrado, ¿cierto? Es como si fueran pascales, pues, solamente que estas no se pueden expresar en pascales directamente, Newton sobre metro cuadrado. Entonces, las unidades de este van a ser pascal por segundo a la n. Entonces, el pascal, esta unidad, también va a ser Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Un pascal es unidad de presión y la presión es fuerza sobre área. Entonces, ahí está. Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Pero multiplicado por segundo a la n. Entonces, aquí viene por segundo a la n, ¿cierto? Esas son las unidades de este. Y vamos a ver qué unidades nos queda de esta tasa de deformación. Entonces, la velocidad se expresa en metros sobre segundo, ¿cierto? Y la distancia, este de y es una distancia, se expresa en metros. Entonces, ¿qué unidades me queda esto? Le podemos poner un 1 acá y hacer la ley de los extremos y medio, ¿cierto? Metro por metro da metro. Segundo por metro, metro segundo, y puedo cancelar esto, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 sobre segundo. Estas son las unidades de esto que está acá al interior. 1 sobre segundo. Entonces, las unidades de esto es 1 sobre segundo a la n. Miren que esta n que aparece aquí es la misma n que está aquí. Entonces, si yo distribuyo este exponente, me queda Newton metro cuadrado por segundo a la n. Distribuyendo el exponente queda 1 a la n, s a la n. Puedo cancelar este con este. 1 a la n, pues eso da 1. Y multiplicado por esto me da lo mismo para que esto tenga las mismas unidades, ¿cierto? Es por eso. Para poder que la ecuación sea dimensionalmente homogénea. No sé si fui Sí, claro ahí, Juan. Sí, sí, profe. listo. Muy bien, sí. Y antes, gracias por hacerme notar esto, pues, que se me iba a pasar por alto. Aquí es Pascal por segundo a la n. Y n es adimensional, ¿cierto? N no tiene unidades. Sin unidades. Otra duda. Digamos que si uno tiene un alimento que cumpla que es un fluido dilatante o pseudoplástico, ¿uno cómo lo reporta? ¿Lo reporta como si tuviera viscosidad o como un coeficiente de consistencia? Debe reportar estos dos. Debe reportar M y debe reportar N. Para un fluido newtoniano, uno solamente reporta la viscosidad y ya. Y con esto ya está. Pero para un fluido que cumpla ley de potencia, hay que reportar tanto el coeficiente de consistencia como el índice de comportamiento al flujo, del flujo. Ambos se deben reportar, porque ambos son importantes para poder hacer la caracterización reológica. Y si ustedes buscan en artículos científicos, van a encontrar que lo reportan los dos. A veces a esta M la llaman K. Aquí en lugar de M ponen una K. Pero miren que es lo mismo, ¿cierto? Es solamente cambiar pues una variable por otra. A N casi siempre sí lo llaman N. Este N lo llaman N en todas partes. Pero a M a veces la llaman también K. Pero es lo mismo, porque la van a llamar coeficiente de consistencia o índice de consistencia. Y así sabe uno a qué hace referencia. Índice de consistencia es el parámetro que multiplica este valor. Y n, que es el índice de comportamiento del flujo, es el exponente. Y eso, digamos, es muy... este comportamiento es muy típico de los alimentos líquidos que son concentrados. Por ejemplo,
un jugo de frutas exhibe casi siempre un modelo de ley de potencia. Y es lo que yo les mostraba en la clase pasada de lo que estamos haciendo nosotros con la mora con maltodextrinas. Esa mora con maltodextrinas nosotros le hicimos el ensayo, pues, y nos dio algo como esto, nos dio así. Desde uno mira esta gráfica y dice, ah, eso es pseudoplástico, ¿cierto? Pero es ya porque tenemos el conocimiento de lo que estamos construyendo acá. ¿Qué significa que es pseudoplástico? Que n es menor que 1 y físicamente que la viscosidad disminuye al aumentar la tasa de formación. Cuando yo lo agito más rápido, el fluido exhibe un comportamiento menos viscoso. Eso significa. Entonces miren que uno empieza a hacer asociaciones de varias cosas y pues eso lo lleva a uno a entender un poco mejor cuál va a ser el comportamiento de esos fluidos cuando yo los ponga en un equipo o los transporte por una tubería. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta este punto? Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. De esto vamos a hacer ejercicio, ¿cierto? La idea es que lo hagamos. Eso va a ser otro taller. Esos talleres, siendo el caso, muchachos, pues obviamente ahí vamos a sacar una nota que es 20% de todos los talleres que hagamos. Pero vuelvo y repito, esos talleres no es que los tengan que hacer ustedes solos. Si es necesario, los hacemos en clase, muchos de los ejercicios que estén planteados ahí, para que no piensen pues de que los vayan a dejar tirados, que no, Faber nos puso talleres para no hacer ejercicios en clase, ¿cierto? No es la idea, no es la idea. La idea es que ustedes se atrevan inicialmente a plantear una solución. Profe, yo tengo una pregunta. En clase la hagamos. Dime, Dani. Usted planteó esa idea de que uno solucione pues, el taller, ¿cierto? Fue cuando decidimos por la conversación de la evaluación. ¿Cómo? Pues eso es porque nos están haciendo pues nos están haciendo ejercicios, ¿cierto? Sí. Generalmente pienso yo que con solo demostración uno queda muy corto, porque por ejemplo el profesor que nos dio cálculo vectorial, él más que todo en la parte de álgebra lineal, lo que él más nos enseñaba, porque pues nos siguió siendo el mismo profesor, nos enseñaba mucha demostración y muy pocos ejercicios. Y para mí es como que uno queda como, no sé, pues personalmente queda como muy corto. Sí. Sí, yo te entiendo. No sé qué Entonces, hagamos... pensarán los compañeros, pero para No mí es sé. un ejercicio y solo demostración, profe. Así se hace un ejercicio que conlleve pues uno que otro, uno que otra ecuación, pero así que solo demostración, profe, yo sí me siento como cortica, pues como que, Sí, bueno, usted nos explica qué significa cada uno de los términos, cómo se aplica, nos muestra cómo pasa a la hora de la práctica, pero para claro. poder uno resolver un problema, que por ejemplo en clase de termo se nos dificultaba demasiado resolver los ejercicios porque la profe tampoco hacía ejercicios porque ella, como era muy nueva, era muy reciente lo de la virtualidad, para ella no estaba familiarizada. Entonces, para ella era muy difícil hacer ejercicios. Y yo insistía de que uno sin ejercicios, uno queda como muy corto. Claro. Y yo creo que la sensación de todos es la misma. Yo creo que sí. Hay valiente vos que tomaste pues la palabra. No, Dani, hagamos una cosa. Vamos a hacer ejercicios, pero no todos los del taller, ¿cierto? Ustedes Eso, van no, uno que otro. Es que con eso. solo uno, profe, uno se basa bastante. Pues uno como que coge como esa familia, se familiariza. Más que todo es eso. Ujú. Entonces, hagamos pues una cosa. De este tema, de reología, hay un taller más cortico. Entonces yo les voy a montar ese segundo taller y ustedes lo van a revisar de aquí al viernes.
y el viernes sacamos una parte de la clase para terminar este tema, para que lo terminemos, lo redondeemos, que hacen falta 2 o 3 cositas por comentar, y para que hagamos algunos ejercicios que ustedes me propongan de ese taller o que miren en el libro, ¿cierto? Porque también pueden ser del libro. Recuerden que ustedes tienen ahí unos libros y creo que en la publicación del taller pasado yo les dije de dónde había sacado más o menos los ejercicios, ¿cierto? Esto no me deja quieto. Aquí Profe, yo no recuerdo, pero yo creo que sí. dice que creo que es capítulo 1, sí, capítulo 1 y 2 del libro de Mott. Pero ustedes miran estos ejercicios, más los que les van a poner de reología. Y si es posible, pues miran en el capítulo 1 y 2 del libro unos ejercicios que ve tan chévere este ejercicio, hombre, para llevarlo a clase, que está como bueno. Entonces los realizamos. Obviamente no vamos a hacer los de consulta, ¿cierto? Los de consulta, este último no lo tienen que hacer porque esto lo hicimos en clase. El de consulta, ese sí es consulta, ¿cierto? Yo no lo vamos a hacer en clase. Pero el resto que son ejercicios pues con números y eso sí los podemos hacer. Y pues si miran en el libro más, también los podemos revisar. Ojalá no me vayan a corchar pues. Pero entonces hagamos eso. La próxima clase terminamos este tema de los modelos reológicos y todo lo demás, y hacemos ejercicios para que ustedes despeguen pues como con esto de hacer ejercicios en mecánica de fluidos. Van a ver pues que no es complicado, ¿no? Son cosas que se pueden sacar con las fórmulas que hemos visto y algo de imaginación. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? No yo tan atrevida, sino que yo sí lo digo es porque, no sé, no, es que no sé cómo decirlo, pero en termo, pues personalmente lo No, yo los entiendo. hablo por mí, no sé mis compañeras y mis compañeros, pero lo que es muy... El ejercicio práctico, profe, siempre va a ser mucho más. Yo de termo realmente no aprendí prácticamente en termo. Dani está sin internet, socio. Bueno, muchas gracias ahí por las flores. Muchachos, entonces hagamos por una cosa, dejemos hoy hasta ahí. Yo les voy a montar ya enseguidita el taller, que le tengo que hacer unos ajustes pequeños y lo revisan. Puede ser ahorita en este momentico que queda de clase, aunque yo creo que ya están cansados, o si no esta semana, los van revisando. Cosa que el viernes ustedes lleguen así, vea, hagamos este favor, hagamos este otro, y nos ponemos a hacerlos, que eso no es problema. Profe, ¿cómo ha sido otro taller? O el que ya Claro. nos mandó. No, yo les voy a montar otro que es de reología para que complementemos el tema. Ya tienen un taller que es de propiedades. Voy a montar otro más cortico de reología. Y así, con cada tema que vayamos viendo, vamos poniendo talleres. Porque la idea es que los vayan haciendo y a la medida en que ustedes hagan los talleres, ya quedan estudiados para el parcial prácticamente. Le pueden dar una leidita de pronto al capítulo del libro y ya, con eso quedan listos. Esa es la idea de los talleres, que se reúnan, debatan y aprendan juntos. Sí, profe, sí. O si no quiere, No, sí, así está bien. Ya. Si quiere le quitamos la nota de los talleres y los parciales nomás. No, profe, no. El 20. No, bueno. Ya, deje así. Profe, y el No, viernes siga embarrando. tenemos también. Profe, y el viernes también tenemos duda de algún punto del otro taller, también le podemos preguntar. Claro, siempre. Ustedes saben que pueden preguntar lo que quieran, ¿cierto? Aquí no estamos pues como en un concurso. Es que como ese taller está para el viernes, entonces por eso de pronto. Sí, no, pues que es más, lo podemos resolver en clase la mayoría juntos. O sea, esa nota prácticamente es de seguimiento que ustedes vayan estudiando periódicamente los temas que vamos a cubrir, ¿cierto? Ese 20%, véanlo como una nota de seguimiento. Obviamente el seguimiento está supeditado a que monten pues los ejercicios realizados en el Classroom, pero no quiere decir que yo los vaya a dejar solo, los podemos hacer juntos, claro.
Bueno, me voy a quedar entonces por acá organizando ese taller para montárselos acá al Classroom y nos vemos entonces el próximo viernes a las 2. Que esté muy bien. ¿O tienen alguna otra pregunta? Nada, todo bien. Todo bien, profe. Listo, pues. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Hasta lo luego. Hasta luego. Listo, Con gusto, chao. profe, gracias. Con Chao. gusto, chao.